Señor presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, señor Jaime Antúnez, académicos que están hoy con nosotros, tanto presencial como telemáticamente, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí junto a Aldo Mascareño presentando los resultados de nuestra investigación, que se tradujo en un libro editado por ambos y por Nicole Gardela, publicado por el Centro de Estudios Públicos y el Fondo de Cultura Económica, cuyo título es Violencia en Chile, la fragilidad del orden social. Aldo Mascareño ha hecho una formidable presentación sobre el objetivo del trabajo, los principales resultados, las reflexiones que se obtienen de ahí, al igual que las propuestas de política pública que contiene el estudio, y además de algunos capítulos en especial. Yo, para no repetir lo ya dicho, me voy a concentrar en 4 capítulos específicos que no han sido tocados en detalle previamente por Aldo. Por cierto, me gustaría tocar más temas, recordemos que son 14 capítulos, pero por motivos de tiempo no lo puedo hacer en esta ocasión. En todo caso, esto me da la oportunidad para recomendarles el libro. Los 4 capítulos que voy a abordar en esta presentación son el 6, sobre crimen y migración, que escribí junto a Fernando Bastidas, el 8, sobre delitos de robo, que escribió Patricio Domínguez, el 9, sobre concentración territorial y daño del delito en Santiago, de Cristóbal Weinborn, Slaven Rasmilich, Daniel Johnson y Loreto Plaza, y el 10, sobre el costo económico de la delincuencia, escrito por Marcos Balmaceda, Leonardo Hernández y Jorge Alfaro. Los 4 están contenidos en la segunda parte del libro, titulada Dimensiones del delito. Permítame entonces partir con el capítulo 6, que se titula Más allá de las fronteras, cómo afecta la migración a la criminalidad en Chile. Y parto comentándoles que en 2019, es decir, 6 años antes de la publicación del libro que hoy analizamos, hicimos en el CEP un esfuerzo similar, pero su foco en ese entonces era la inmigración. Ello dio origen a un libro que se tituló Inmigración en Chile, una mirada multidimensional, que editamos junto a Isabela Ninat. Al año siguiente hicimos una segunda edición de ese libro, en que a los 10 capítulos originales se añadió otro que era precisamente sobre inmigración y delincuencia, y cuyos autores fueron Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega. Los resultados de esa investigación fueron que en general los inmigrantes en Chile estaban muy subrepresentados en los delitos que se cometían en el país. Y de ahí que el título del trabajo fue, abre comillas, Inmigración y delincuencia, un problema acotado, cierre comillas. La excepción a esta subrepresentación eran en ese entonces los delitos contra la ley de drogas y en particular el delito de tráfico de drogas y además concentrado en el norte del país. Los datos utilizados en esa oportunidad correspondieron al periodo 2006-2017. En vista de que la percepción sobre la participación de extranjeros en la comisión de delitos ha cambiado en los últimos años, que hubo un fuerte aumento de inmigrantes a partir de 2017 y que algunos datos específicos, como la creciente población extranjera en cárceles chilenas, sugieren que en los últimos años la situación podría haber cambiado, es que decidimos actualizar los antes hechos para ver si las conclusiones se mantenían al incluir los años más recientes. Adicionalmente, se incorporaron nuevas metodologías para realizar estas mediciones. Lo interesante es que las conclusiones cambian en forma importante con respecto a la evidencia previa. En efecto, expandimos la muestra hasta 2023 con datos de la Defensoría Penal Pública y encontramos que en la actualidad hay una sobrerepresentación de los extranjeros ya no solo en el delito de drogas, sino también en robos y homicidios. En el total de delitos, incluidos los anteriores, sigue habiendo una subrepresentación, pero con una tendencia al alza que se acerca al nivel neutral, es decir, aquel nivel donde su representación es proporcional a la población migrante. Lo mismo se observa con respecto a otro tipo de delitos como robos no violentos. Así, vemos que la participación de extranjeros en delitos ha tenido un aumento significativo. El análisis anterior puede escribirse como solo de correlación, no de causalidad. Por lo mismo, nuestro trabajo sigue con un análisis econométrico para ver si encontramos causalidad entre estas 2 variables, migración y delitos. Para ello, utilizamos ciertas técnicas específicas con el fin de abordar la posible endogeneidad en la decisión de los migrantes sobre dónde asentarse. Los resultados muestran causalidad entre migración y delitos asociados a la ley de droga y a los robos, aunque no al total de delitos. En síntesis, este capítulo encuentra un aumento en la participación de extranjeros en la comisión de delitos y en particular una sobrerepresentación en delitos más violentos. Así,
Mientras hace unos años este era, abre comillas, un problema acotado, cierre comillas, hoy ya no lo es. El capítulo 8 es de Patricio Domínguez, profesor de Ingeniería de la Universidad Católica, y es sobre los delitos de robo en Chile en el periodo 2010-2023. Observa que entre 2010 y 2019 se verifica un patrón estable en el número de incidentes. Luego bajan fuertemente la pandemia, al igual que otros delitos. Recordemos que, bueno, estábamos todos encerrados, así que la mayor parte de los delitos cayó, aunque hubo algunos que no, como violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y en la pospandemia suben con una significativa variabilidad según el tipo de robo, aunque quedan levemente por abajo de los niveles previos a la pandemia. Es decir, está más o menos estable, bajan en la pandemia, después suben, no llegan exactamente al mismo nivel, aunque cerca, pero ya los distintos tipos de robo empiezan a mostrar diferencias. Utilizando diferentes fuentes de datos, el autor identifica tres patrones recientes. Primero, se observa de modo consistente que la leve baja agregada se debe en especial a la caída en hurtos. Segundo, se ha producido una disminución en los casos con imputado conocido. Tercero, aunque la baja en hurtos y robos no violentos parece estar distribuida de manera homogénea en el territorio, el aumento de robos violentos se concentra mayoritariamente en las regiones del norte de Chile, lo que conversa con lo que mencionábamos previamente. De lo anterior, se sugiere que la caída en el agregado se debe a la baja de los robos no violentos. Por lo tanto, la fracción de robos con violencia ha subido. El aumento de los casos sin imputado conocido alerta respecto de la capacidad persecutoria del Estado. Por último, el norte del país pareciera ser la región más afectada, lo que, como dije antes, conversa con lo antes mencionado en relación a la migración. El capítulo concluye sosteniendo que desde la pandemia los patrones delictivos se alteraron y han tenido efectos de largo plazo en las formas de la actividad criminal. Por lo mismo, desde un punto de vista de la política pública, es clave mantener e incluso aumentar las fuentes de datos, pues ellas son complementarias y ayudan a hacer frente a la actual complejización del delito en Chile. Esta conclusión sobre la importancia de los datos y la investigación es algo que se repite en muchos capítulos, tal como lo decía recientemente Aldo Mascareño. De hecho, una de nuestras sorpresas cuando planeábamos este libro fue la poca investigación que hay sobre muchos de estos temas, por ejemplo, sobre crimen organizado y la escasez de datos. Cuando nos juntamos originalmente con Aldo, teníamos pensado hacer 2 o 3 capítulos sobre crimen organizado, hoy día probablemente el tema más importante. Terminamos con uno nomás de eso, pero lo que nos sorprendió es que no había investigación. Hoy aparentemente empieza a haber más. Pero incluso fuimos a fuentes extranjeras, tratar de hablar con otras personas, otros académicos de América Latina, donde la violencia es muy alta, y tampoco encontramos demasiada investigación sobre el tema. Nos acercamos al Fondo Monetario, que ha hecho trabajo sobre esto. El crimen organizado no tenía ese tema. El capítulo 9, el tercero al que me voy a referir hoy día, se titula Concentración territorial y daño del delito en Santiago de Chile, la identificación de áreas prioritarias, y fue escrito por Cristóbal Weinborn, Slaven Rasmilich, Daniel Johnson y Loreto Plaza. Pone énfasis en la distribución espacial del delito y su dinámica. Ellos procesan información georreferenciada de más de 3 millones de denuncias y detenciones ocurridas en la región metropolitana entre 2016 y 2023, de determinar las zonas de alta frecuencia, que denominan hotspots, las de alta concentración del daño, harm spots, y las áreas prioritarias, si la llaman ellos, que son una combinación de las dos anteriores. Son áreas donde no solo hay alta frecuencia de delitos, sino que además son delitos de alta gravedad, porque uno puede tener una zona de mucha frecuencia, pero con delitos de baja gravedad. Es muy interesante porque esto se traduce en mapas que nos muestran los lugares donde los delitos son más frecuentes. Y también nos dice si son delitos menores o de gran impacto. Lo clave es que no estamos hablando de grandes manzanas o espacios amplios, sino de pedazos de calle, esquinas y lugares muy específicos. Asimismo, se encuentra que la distinción entre frecuencia y daño asociado a los delitos es de enorme importancia para determinar y comprender la concentración espacial de los actos delictivos y optimizar las estrategias preventivas. Los resultados muestran que la región metropolitana no escapa al patrón más frecuentemente observado en el contexto internacional de una alta concentración del delito y daño asociado a este. De hecho, comparan sus resultados con estudios para el Reino Unido y encuentran muchas similitudes. Esta conclusión es una buena noticia, toda vez que al estar más acotadas en las áreas críticas, más costo efectivas serán también las intervenciones si éstas se realizan en esos lugares.
Mapas que indiquen dónde ocurren los delitos con mayor frecuencia y de mayor violencia permiten concentrarse en esos lugares. Y si bien es previsible que los delincuentes se moverán ante las intervenciones, su espacio de acción se va haciendo más complejo y se va reduciendo. Desde el punto de vista de la política pública, se recomienda que la asignación de recursos para prevenir los delitos no solo debe considerar la posición relativa de los rankings, como los que ellos elaboran, sino también la magnitud del indicador. Por otra parte, sugieren implementar estrategias de prevención situacional que se centren en el abordaje de las características físicas de las áreas prioritarias que favorecen la ocurrencia de delitos y que pueden utilizarse de manera complementaria con los patrullajes preventivos para mejorar los índices de criminalidad de estos lugares. Por ejemplo, alumbrado público. Por último, sugieren implementar el denominado policiamiento orientado a la solución de problemas, o POP. En términos generales, consiste en identificar aquellos lugares con altos índices de delincuencia, las llamadas áreas prioritarias, es decir, con alta frecuencia y alta intensidad del delito. Explorar cada uno de estos para identificar aquellos aspectos relacionales dentro de la comunidad que, en base a lo anterior, generar soluciones ad hoc a la realidad de cada lugar, en vez de implementar respuestas estándar que no siempre serán las más adecuadas para todos los contextos. Por último, en esta presentación quiero referirme al capítulo 10, cuyo título es El costo económico de la delincuencia en Chile 2013-2022, escrito por Marco Palmacea, Leonardo Hernández y Jorge Alfaro, que cuantifica lo que el país pierde por la actividad delictiva. Se podría derivar de ahí cuánto más rico podría ser Chile si no hubiéramos tenido esa alza en el crimen. Los autores caracterizan las pérdidas económicas por actividades delictivas en costos de anticipación, de consecuencia y de respuesta. A través de datos y estimaciones llegan a una cota inferior del costo del crimen en Chile en 2022 de 2,1% del PIB, lo que es 46% mayor en puntos del PIB que el costo para 2013. Se muestra cómo estos costos han ido subiendo persistentemente en los últimos años. Otros estudios, particularmente los del Fondo Monetario Internacional, sugieren que el costo estimado de este trabajo realmente es, tal como los autores sugieren, una cota inferior y que probablemente el costo de la delincuencia sea mayor. Termino esta palabra con la siguiente reflexión. Los capítulos que aquí he intentado resumir nos permiten reanalizar el tema de la violencia de distintas miradas. En los temas que aquí se analizaron se encuentra un aumento en la participación de extranjeros en los delitos, una mayor violencia en alguno de ellos, un aumento en el costo económico que esto tiene para el país y un análisis sobre la concentración territorial del delito. Por cierto, el libro es bastante más amplio y las miradas que contiene también. Con todo, se trata de un fenómeno complejo, por lo que esperamos que este esfuerzo sea un punto de partida de algo que, en vista de los desarrollos de los últimos años en nuestro país, requiere mucha más investigación y también mucha más información y datos. Muchas gracias.